que consiste también en lo siguiente. Decimos sea O sub t, origen de trabajo, el valor más frecuente de las variables x. El valor más frecuente de la variable x. O que está hacia el centro de la distribución. O que está hacia el centro de la distribución. De frecuencias. Entonces decimos d sub i va a ser igual a x sub i menos el origen de trabajo para todo y variando desde 1, 2 hasta un valor de k. Las desviaciones de xy respecto al origen son las desviaciones de la variable menos su origen de trabajo. Entonces dice xy podríamos denotarlo como también a esa diferencia de sub i más el origen de trabajo. Por tanto, la media aritmética estaba dado ¿por quién? La media aritmética es igual, dice entonces, al origen de trabajo más la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de las frecuencias absolutas multiplicado por las diferencias. Todo esto sobre n. Y eso también vendrá a ser, dice, al origen de trabajo más la media de las diferencias de la media aritmética, ¿no? De esas diferencias. De las diferencias de sub i. ¿Ya? Entonces dice la desviación, la varianza. Entonces la varianza dice que va a ser dada por, entonces, ¿dónde voy a colocar? Entonces la varianza, mejor voy a borrar. Entonces la varianza viene a ser dado, dice, va a ser igual a 1 sobre n menos 1
por la sumatoria desde igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicadas por x sub i menos la media aritmética todo al cuadrado, de donde sustituyendo tendríamos a 1 sobre n menos 1 de la sumatoria desde igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicadas por las diferencias más el origen de trabajo menos el origen de trabajo menos la media de las diferencias al cuadrado. Esto también hace que tengamos, dice, a 1 sobre n menos 1 de las sumatorias desde igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicados por las diferencias menos su media aritmética de esas diferencias al cuadrado. Si esto también podríamos indicar, dice, esto también va a ser 1 sobre n menos 1, que multiplica a la sumatoria desde igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas por las diferencias al cuadrado menos el número de observaciones por la media de las diferencias también al cuadrado. Por tanto, podemos decir de que la desviación estándar vendría a ser dada a desviación estándar, en resumen, sería a 1 sobre n menos 1 multiplicado por la sumatoria de i igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicado al cuadrado menos el número de observaciones por la media aritmética de esas diferencias todo al cuadrado. Y eso va a ser entonces la desviación estándar. Por tanto, estándar también será la raíz cuadrada positiva de 1 sobre n menos 1 de la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de f sub i por d sub i al cuadrado menos n por la media de al cuadrado e igual a 0. Entonces, las dos formulitas vienen a ser las dos para encontrar, nos va a ayudar para encontrar, dice, sus desviaciones estándares como también sus varianzas. ¿Está claro, jóvenes? Y pasamos a determinar su tercer método abreviado. Si colocamos tercer método abreviado. Tercer método abreviado.
Colocamos entonces y dicto lo siguiente, jóvenes. Este procedimiento es particularmente usado. Este procedimiento es particularmente usado cuando los datos son agrupados en distribuciones de frecuencia con intervalos de clase de igual amplitud. Con intervalos de clase de igual amplitud. Punto seguido. Para calcular la varianza por este método, se siguen los siguientes pasos. Para calcular la varianza por este método se siguen los siguientes pasos. Uno, vamos a poner se efectúa el cambio de variables de x por u. Se efectúa el cambio de variable de x a u. Utilizando la fórmula u sub i va a ser igual, dice, a la diferencia de x sub i menos el origen de trabajo, todo sobre su amplitud. Para todo y variando de 1, 2, hasta un valor de k. Donde o sub t, ya sabemos quién es, el origen de trabajo, viene a ser las variables, y c viene a ser la amplitud. Amplitud de clase, ¿no? Y luego utilizamos la formulita, dice que la media viene a ser igual, dice, bajo más la sumatoria de las rutas por mu sub i, todo sobre n. Y eso también se reduce igual, dice, a el origen de trabajo más la media de mu, ¿no? Dice también, faltando la amplitud, vamos a tener al origen de trabajo más la amplitud multiplicado por mu, la media de mu. Eso para calcular la media aritmética, ¿no? Luego calculamos, dice, a la desviación estándar o a la varianza primeramente de la siguiente manera. Vamos a calcular a través de la
de las siguientes fórmulas, que vendrían a ser dados de la siguiente forma. 2, calcular lo vamos a poner arriba, que vendría a ser dado, puede ser, la varianza va a ser igual al valor de la amplitud al cuadrado sobre n menos 1, todo multiplicado por la sumatoria de i igual a 1 hasta acá, de las frecuencias absolutas por mu sub i al cuadrado, menos el número de observaciones multiplicados por la media de mu al cuadrado. Y supuestamente la desviación estándar también será, dice, dado por una amplitud multiplicado por la raíz de 1 sobre n menos 1, y todo eso multiplicado por la sumatoria desde i igual a 1 hasta el valor de k de sus frecuencias absolutas multiplicadas por mu sub i al cuadrado menos n por la media de mu al cuadrado. Entonces, también a través de estas pequeñas fórmulas, dice que se hacen menores cálculos para poder encontrar tanto a su varianza como a la desviación estándar. ¿Listo? Entonces, haciendo uso de esas formulitas, vamos a hacer los siguientes ejercicios. Voy a dictar el siguiente ejercicio que dice: dada la distribución de frecuencias de 150 personas de 150 personas según su edad, coma, calcule la desviación estándar. Dada la distribución de frecuencias de 150 personas según su edad, calcule la desviación estándar de la siguiente distribución, ¿no? Entonces vamos a poner a la distribución que va a ser dado de esta manera. Tenemos en intervalos de clase vamos a tener a la edad y el número de personas. Número de personas.
tenemos a los intervalos entre 20 y 30, hasta 70. Vamos a ver si existe más. Creo que no. Tenemos intervalos entonces desde 30 a 40, de 40 a 60, de 30 a 40, de 40 a 50, ¿no? De 50 a 60 y de 60 a 70. Con las frecuencias absolutas de 15 para el primer intervalo, 15, 22, 48, 40 y 25. La suma me da 150, 40, 80, 88, 88, 90, 110, 110, 125, más 25, 150, ¿no? N es igual a 150. A ver, traten de encontrar, dice, la desviación estándar. Calculen la desviación estándar para esa distribución de frecuencias. ¿Están calculando, jóvenes? ¿Cuánto tienen que dar? Tendría que dar
el origen de trabajo, tendría que hallar las diferencias, el valor de mu sub i y el valor de la amplitud que va a ser 10, ¿no? Ya ver, ya jóvenes, ¿han podido calcular o no? Ya, entonces, ¿quién es el origen del trabajo, jóvenes? A ver, ¿cómo hallamos el origen del trabajo? Primero, ¿qué determinamos? ¿El origen del trabajo o qué es lo que determinamos primeramente? ¿Ves? Vamos a tener que determinar aquí directamente para no estar haciendo otras gráficas. Tenemos que determinar aquí. Primeramente, ubicar dónde está el origen del trabajo. El origen del trabajo supuestamente está en esta variable, en la frecuencia absoluta que repite más veces, ¿no? Pero también, ¿qué tenemos? Este 48 viene a ser estar en este intervalo. Y este intervalo, ¿cómo lo representamos como la variable? El origen del trabajo, ¿cuánto va a ser entonces? Toda vez que tengamos intervalos de clase, hemos dicho que los sustituimos por su marca de clase, ¿no? Que en este caso vendría a ser 25, 35, 45, 55 y 65. Esos vienen a ser sus valores para cada uno de estos intervalos de clase, ¿no? Que están dados o están reemplazados, vamos a decir, por esos valores. Entonces el origen del trabajo viene a ser representada por 45. ¿Qué más? Necesito hallar, dice, d sub i. Y d sub i lo habíamos anotado como si fuera a la diferencia de la variable menos el origen de trabajo, ¿no? La variable menos el origen
de trabajo. Eso habría que determinar y después también utilizar y determinar a musu i, ¿no? ¿Y quién es musu i? Va a ser también a la diferencia de la variable x sub i menos el origen de trabajo sobre la amplitud. ¿Sí? Sobre la amplitud. Y ahora entonces debemos hallar, dice ¿a quién? Debemos hallar su mu sub i, debemos hallar a d sub i, ¿no? Entonces también, ¿qué va a ser entonces mu sub i? Ya conozco el origen de trabajo, la amplitud de la clase es igual a 10, ¿no? La amplitud es igual a 10. Ya conozco, conozco esto, conozco el origen de trabajo, la variable, y estaríamos determinados, ¿no? Entonces, calculando d sub i, aquí vamos a poner marca de clase para que se orienten, ¿no? Y luego tenemos a d sub i. ¿Quién va a ser d sub i? Va a ser a la variable, ¿no? Menos origen de trabajo. 15 menos 45, 30. Menos entre 10 es 3, menos 3. Tendríamos también a la variable 22 menos origen de trabajo, que va a ser 48. Tendríamos a 26, 22 menos. A ver, vamos a hacer una maquinita. ¿Cuánto viene a ser, jóvenes? Menos 26. 26. Menos 26. Y menos 26 sobre menos 26. Estamos teniendo de sub i, ¿no? Aquí tendríamos que hacer entonces 15 menos 45, no es menos 3. ¿Cuánto es aquí? 15 menos 45, 30, ¿no? 30. Menos 30. Menos 26. Y también 48 menos 48 es 0. Y 40 menos 48 viene a ser 8. 25 menos 40, 48 menos 25 va a ser 22, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? En que el origen de trabajo es 45, no es 48. Wow, ¿qué estoy haciendo? 15 menos 45, 30. 22 menos 45. Estamos mal entonces. 45 menos la variable menos el origen de trabajo. 22 menos 45 es igual a 23, ¿no? 48 menos 45 va a ser igual a 3. 40.
38 menos 45 es 3. 22 menos 45 tendría que ser menos 3, ¿no? 48 menos 45, 3 positivo. 40 menos 45 es 5. Y 25 menos 45 es 20. ¿Es eso? Sí, que solo que negativo, los dos últimos. Los dos últimos por... El 40 menos 45 nos da menos 5. A ver, estamos, esto menos 45 es menos. 22 menos 40 es tanto. 48 menos 45, este es 40 menos 45, es menos 5, y 25 menos 45, menos 20. Todos son negativos, menos el 3. Inge, ¿No? Sí. creo que en la fórmula es marca de clase menos origen de trabajo. Usted está trabajando con FI, creo. Ya estoy mal, estoy cansado ya. Sí, jóvenes, la variable es la marca de clase, no es las frecuencias absolutas, ya estoy confundiendo. Estoy un poco cansado ya. Entonces, 25 menos 45 es 20. A ver, pondremos las pilas, a ver. 25 menos 45 es menos 20, ¿no? Y 35 menos 45 viene a ser 10. Menos 10. 45 menos 45 es 0. 55 menos 45, aquí es 10. Y menos 45 viene a ser 20. Es eso la diferencia. Es la marca de clase que lanzamos a las variables, ¿no? Porque estamos reemplazando vamos a decir, los intervalos de clase frente a su origen de trabajo. Ya, eso viene a ser entonces a D sub I. Luego debo hallar también a mu sub I, ¿no? Mu sub I, ¿quién va a ser? Mu sub I viene a ser, dice, a la variable menos el origen del trabajo sobre su amplitud. O sea, estamos diciendo a 20, en este caso, sobre 10, ¿no? Va a ser menos 2. ¿Estamos de acuerdo ahora o no? Menos 10 sobre su amplitud es menos 1. 0, 10 sobre 10 son 1 y tendríamos a 2. ¿Sí? Ahora necesito calcular, ¿qué otra cosa? Necesito calcular a mu sub I. A ver, ¿qué necesito calcular? Necesito calcular las diferencias de FI por D sub I, ¿no? Aquí tenemos a las frecuencias absolutas y aquí tenemos a las variables, ¿no? X sub I. Entonces voy a calcular a X para hallar la media, ¿no? La media que sería dado por la media de mu, porque estamos queriendo determinar entonces, no es hasta a través de esta fórmula, ¿no? La anterior fórmula que tenemos que utilizar para poder determinar tanto la varianza como la desviación estándar. No es con este método, es el método anterior, que
habíamos descrito cómo, aquí lo voy a poner, la anterior fórmula, que sería estas formulitas que deberíamos utilizar. Deberíamos decir que la desviación estándar va a ser dada por ¿quién? Por la raíz cuadrada de 1 sobre n menos 1, ¿no? Supuestamente la raíz cuadrada positiva multiplicada por vamos a decir, multiplicado por la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de las frecuencias absolutas por d sub i al cuadrado menos el número de observaciones por la media de d al cuadrado, ¿no? Esa es la formulita que debo utilizar para calcular la desviación estándar que me pide. Entonces, para eso necesito calcular fi por d sub i, ¿no? Primeramente calcularé fi por d sub i y luego fi por d sub i al cuadrado, porque también voy a utilizar fi por d sub i. Entonces, fi por d sub i tendría que ser, fi por d sub i tendríamos 20 por 15, 30, 300, ¿no? Sería eso, menos 300. Esto por esto tendríamos menos 220, 0, 10 por 4 son 400 y 20 por 25 sería 500, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 500. 25, 50 más 0 son 500. ¿Está bien? Está correcto, ¿no? Y entonces también necesito calcular, dice, para poder hallar el FI por D sub I al cuadrado, que es la sumatoria que estoy necesitando. Entonces, FI por D sub I al cuadrado. D sub I, 20 por 20 son 400, 400 por 15 va a ser igual a 400 veces 15, 6.000, ¿no? ¿Está bien? 6.000, 100, ¿no? 100 por 22, 2.200. Esos son negativos, ¿no? Negativos. Y luego aquí tendría 0. 100 por 40 serían 4.000. Y 20 por 25 tendríamos 500, 20 al cuadrado son 400, 400 por 25, ¿no? 400 veces 25, 10.000. 10.000. ¿Listo? Y ahora, ¿qué más necesito? ¿Qué más estaría necesitando? Inge, ¿Sí? ¿por qué no podemos usar el tercer método? Es que no estamos haciendo en función de Moore. Podríamos utilizar también, pero tendríamos que trabajar con los variables. Es que yo trabajé con esa variable y salen resultados más pequeños. Con estos salen resultados muy grandes.
Ya, a ver, seguir trabajando, vamos, tiene que salir la misma respuesta. Ok. Ya, a ver, ya estamos, vamos a ver, reemplazando. ¿Qué más tendríamos? A ver, ¿qué es lo que nos falta ver calcular? Hemos calculado FI por D sub I, entonces la media, FI por D sub I, esto tendríamos 6.000 más 22 serían 28. No, 6.000 más 2.200 son 8.200. Esa sumatoria nos va a dar 22.200, ¿no? ¿Está bien? A ver, menos 6.000. Tendríamos a 10, 14.000. Menos 8.000. 8.200. 5.800. ¿Dónde estamos? 6.000. Tenemos, estos son como son elevados al cuadrado, tenemos positivos, ¿no? Tendríamos entonces 8.200 más 14.000, más 14.000, 22.200. Aquí la sumatoria va a ser 22.200. Luego, FI por D sub I, también la sumatoria tendría que darnos, son 900, aquí 500, 900 menos 520, tendríamos 380. Esto la sumatoria también 380. Luego tendríamos, ¿qué más? Que directamente, ¿no? La media de D, ¿quién va a ser la media de D? De esas diferencias va a ser a la sumatoria de F sub I por D sub I, todo sobre N, ¿no? ¿Y esto cuánto va a ser? Entonces, tendría que ser FI por D sub I 380 sobre N, que va a ser 150, ¿no? Eso va a ser la media de D. A ver, ¿cuánto sería entonces esa media? Tendríamos al valor de 380 sobre 150. Dividido entre 150, 2.05. Bueno, puedes mantenerlo en curso, ¿no? Ya, reemplazando entonces, ya tenemos todo, ¿no? Tenemos esto, la sumatoria, tenemos la media, que sería dado por esto, tenemos también al valor de n, ya no nos falta nada, entonces esa desviación es igual a más la raíz cuadrada de 150, ¿no? Que era 150, era la menos 1, 149, por la sumatoria de FI por D sub I, que va a ser 22.200 menos 150 multiplicado por 380 sobre 150 al cuadrado, y eso sería entonces la desviación estándar. ¿Cuánto me va a dar esto? Voy a ver, haciendo cálculos. Vamos a ver.
380 dividido entre 150, todo eso al cuadrado, multiplicado por 150, menos 2200, 22.200 sobre 149. 11.92, ¿no? Entonces, la desviación estándar viene a ser dado 11,900. ¿Qué pueden decir de ese número, jóvenes? $11.93. La desviación estándar dice que es igual a ese valor. Entonces, ¿qué hemos dicho? Si calculamos la desviación estándar, ¿qué podríamos decir sobre ese valor? ¿Cuánto has hallado por el otro método que estabas haciendo? ¿Por la otra fórmula? ¿Quién lo También estaba saqué lo haciendo? mismo, Inge. Yo. Sale, ¿no? Sale lo mismo. Sí, sale igual. Sale igual. Tiene que salir lo mismo. Ya. ¿Qué dicen de ese valor, jóvenes? ¿Mm? ¿Cuál sería su conclusión de ustedes? Si tienen un valor de la desviación estándar igual a 11.93. ¿Ah? Jóvenes, a ver, ya les había explicado un poco dentro de las propiedades, incluso de la desviación estándar estaba, porque habíamos mencionado. Es un valor alto, bajo. ¿Qué dicen ustedes? Si la desviación estándar es 11.93, significa que tenemos al conjunto de observaciones bastante dispersos, ¿no? Sumamente dispersos. Porque cuanto más cercano al valor de cero, existe mayor concentración de esas variables, ¿no? O sea, más hacia el valor central que se tiene, ¿no? En este caso están bastante dispersas, por tanto tendríamos baja concentración, ¿sí? Baja concentración. Porque hemos dicho, cuando la desviación es estándar, la desviación estándar es igual a cero, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba, jóvenes, si la desviación estándar era cero? ¿Alguien puede decirme? ¿No había dispersión de datos? No hay dispersión de datos, que las variables estarían superpuestas al valor central, ¿no? Es lo que dijimos. O sea que no habría ninguna dispersión, estaría sumamente concentrado sobre vamos a decir, sobre la media o el promedio que se tiene, ¿no?
en cuanto a la media o a la mediana, dependiendo mucho sobre qué valor están trabajando. Entonces estarían superpuestos a ese promedio, si en caso la desviación estándar fuera 0. Ahora, como tenemos 11.93, eso indica que tenemos bastante dispersa a las variables, ¿no? ¿Está claro, jóvenes, entonces? Sí, Y a ver, veamos cómo podemos determinar a ver, veamos este ejercicio. Dice, los pesos, voy a dictar, los pesos en gramos, entre paréntesis, aproximados hasta 0,01 gramos, los pesos en gramos, entre paréntesis, aproximados hasta 0,01 gramos, de 70 comprimidos, fabricados automáticamente por una máquina, están representados en la siguiente tabla. Están representados en la siguiente tabla. Voy a copiar la tabla. Que sería dada de la siguiente manera. Tendríamos a los intervalos luego tenemos a las frecuencias acumuladas, frecuencia acumuladas, F sub I mayúscula, ¿no? Y tenemos a los siguientes traslapados desde 1,475 a 1,525. Luego 1,525 hasta 575. Coma 575 a 1 a 625, 625, 1,625
hasta 1,675, 1,675 hasta 1,725, 1,725 a 1,700, tendríamos 775, 1,775 a 25, 1,825 a 1,875, 1,875 hasta 1,925 y 1,925 a 1,975. Ventas acumuladas de 1, 4, 1, 4, 12, 20, no veo bien, 1, 4, 12, 26, 49, 61, 68, 69, 69 y 70. A ver si copia bien. 1, 4, 12, 26, 49, 61, 68, 69, 69, 70. Punto aparte. Se pide, inciso A, se pide, inciso A, cría, inciso B, calcular la desviación estándar, e inciso C, calcular el porcentaje de productos entre el porcentaje de productos entre la media y menos la desviación estándar entre la media aritmética menos la desviación estándar y la media aritmética más la desviación estándar.
calcular el porcentaje de productos entre la media y 1.5, decía, perdón. Calcular el porcentaje de productos entre la media menos 1.5, la desviación estándar, y la media más 1.5, la desviación estándar. A ver, jóvenes, trabajar, que ahora tenemos 36. A ver qué tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer, jóvenes? Nuevamente, reemplazar los intervalos por supuestamente deberían encontrar su marca de clase. Voy a colocar aquí marca de clase. Luego a sus frecuencias absolutas solamente. Luego tendrían que encontrar su origen del trabajo, ¿no? El origen del trabajo de esta. Deberían encontrar también a musu i, que viene a ser dado por la diferencia de la variable menos el origen de trabajo sobre la amplitud.
tienen que conocer la amplitud. De la misma manera, su media FI también deberían calcular, y como también F sub I por mu sub I al cuadrado. Con todo eso, entonces bien podemos las sumatorias encontrar y determinar su media. El inciso A me piden hallar la media. Para determinar la media debería utilizar esta formulita del origen del trabajo más la amplitud multiplicado por la sumatoria de FI por mu sub I sobre N. Y para encontrar la desviación estándar tendríamos que utilizar la formulita que viene a ser igual a la amplitud al cuadrado sobre N, todo multiplicado por la sumatoria de F sub I por mu sub I al cuadrado menos el número de observaciones por la media de mu al cuadrado. Y luego, si tengo la varianza, puedo determinar también la desviación estándar, S, ¿no? Y teniendo S, yo también puedo determinar la media menos 1.5, la desviación estándar, ¿no? Y la media y más 1.5, la... ¿Listo? A ver, traten de sacar esos valores para la próxima clase. Traten de llenar la tabla y luego discutimos aquí si hay alguna duda que ustedes tengan. ¿No? Eso no. Inge, ¿y se puede calcular el promedio con la fórmula que es de F sub I por X sub I sobre N? ¿O Para esos casos, vamos a decir, casi va a salir lo mismo. No va a ser mucha la diferencia si en caso utilices directamente la media de la variable fi por mu i sobre n. A ver, ve la diferencia que existe calculando por esta parte y solamente calculando fi por mu i sobre n. ¿Cuánto va a ser la diferencia? Todo eso lo vamos a discutir en la próxima clase, ¿listo? Porque el origen de trabajo, ¿quién va a ser el origen de trabajo? A ver, habría que sacar todavía las frecuencias, no, las frecuencias absolutas. ¿Por quién va a ser dado? Piensen un poco, ¿listo, jóvenes? Quedaremos aquí, entonces nos discutimos el día jueves. Resuélvanlo, llénenlo la tabla, de tal manera que después vengan con preguntas para poder responderlas y resolverlas, ¿listo? Nos veríamos entonces el día jueves, jóvenes. Hasta luego, Inge. Ya, chao. Hasta el jueves. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, señorita. Hasta luego, Inge, que tenga buena noche. Gracias, usted también. Buenas noches, Inge. Buenas noches.
Y tengo una pregunta. Al hacer la sumatoria de F sub I por U sub I, ¿sale un valor negativo? Porque U sub I salen valores negativos. F sub I por U sub I. Eso no afecta, ¿no? No debería. No debería afectar. Ya lo vi, está bien. Ya, vamos a verlo eso. Sí, lo vas a estar. Gracias, Inge. Ujú. A ver, vamos a verlo eso. Ya se acuerdo. Listo, jóvenes, nos vemos. Chao, chao.